Vamos a hablar hoy día sobre la gestión gubernamental. Vamos a empezar por ver qué es gestión. Dice, se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que dispone una determinada organización, como por ejemplo una empresa, un organismo público, un organismo no gubernamental, etcétera, etcétera. O sea, la gestión es aquella que nos ayuda, es una herramienta que nos ayuda a disponer de mejor manera todos los recursos que tiene una institución. Ya puede ser el gobierno o puede ser también una institución privada. Y cuando hablamos de gestión de gobierno, estamos hablando de muchos aspectos, diferentes aspectos relacionados con la forma de gobierno de un país. ¿Cómo está gobernado un país? A eso llamamos gestión de gobierno o gestión gubernamental. En esta gestión gubernamental tenemos que ver qué tipo de políticas públicas, económicas, sociales y políticas van a aplicar un determinado gobierno. Si es un gobierno socialista, ¿qué tipo de políticas públicas se aplicarán? Si es un gobierno liberal, si es un gobierno neoliberal, ¿qué tipo de políticas públicas aplicarán durante su gestión? A eso le llamamos gestión de gobierno o gestión gubernamental. Entonces, mis queridos hermanos, ustedes tienen que saber diferenciar entre un tipo de gobierno y otro tipo de gobierno. Si un gobierno ofrece durante su propuesta, en su campaña, y ofrece diferentes tipos de políticas sociales, de políticas económicas, ustedes tienen que ser capaces de diferenciar esa gestión de gobierno. Si esa gestión de gobierno está aplicando un tipo de gobierno socialista, comunista, neoliberal, capitalista, ustedes tienen que ser capaces de poder diferenciar. Si un gobierno habla de introducir dentro de sus políticas económicas la inversión privada, estaremos hablando entonces de un gobierno de corte liberal o neoliberal, de un gobierno capitalista, un gobierno que le da mucho más importancia en su gestión gubernamental a lo privado. Si las propuestas de gobierno de un determinado partido político o gobierno establecido, sus políticas públicas son desde partir las ganancias que tiene el Estado, de compartir y hacer que la diferencia entre pobres y ricos sea menor, que no exista tanta diferencia entre pobres y ricos, será un gobierno de corte socialista, de corte progresista, de un corte que es más allegado a lo comunitario. Entonces, uno tiene que saber poder diferenciar. Por eso es que vamos a ver un poco de lo que es la gestión gubernamental. En Bolivia, nuestra gestión gubernamental, ¿cómo es? ¿Qué dice la Constitución Política del Estado de la gestión gubernamental en la parte de forma, no de doctrina? Según la Constitución Política del Estado, cuando hablamos de gestión gubernamental, estamos hablando de su organización territorial del Estado. En la Constitución Política del Estado, a partir del artículo 269 al 305, donde habla de la organización territorial del Estado, nos dice que existen en Bolivia 9 gobernaciones. O sea, hay gobiernos subnacionales. Cada departamento tiene su propio gobierno. A eso llamamos gobernación. La Paz tiene un gobierno chiquito, un subnacional que se llama la Gobernación de La Paz. Esta última gestión ha sido presidida en el Ejecutivo por el licenciado Félix Arce. ¿Sí? La Paz tiene también sus municipios, ¿no? Entonces, en Bolivia existe aproximadamente 347 municipios.
Cochabamba tiene una gobernación y tiene 47 municipios. ¿Sí? La Paz también tiene un número determinado de municipios. Lamentablemente no tengo la memoria de eso. Y en Bolivia, según la Constitución Política del Estado, también existen regiones autónomas. La última región autónoma es la del Chaco. ¿Sí? Y también existen, según la Constitución Política del Estado, los municipios indígenas originarios campesinos, como el municipio de Yajaipampa, que se encuentra en el departamento de Cochabamba. Yajaipampa es un municipio indígena originario campesino, donde todas las personas tienen un solo tipo de cultura. Los yajaipampeños en Cochabamba se visten de igual manera, tienen inclusive su propia carta orgánica ya aprobada, sus propias costumbres para elegir a sus representantes, sus propias costumbres, su propia cultura, su propio idioma, que es el quechua, sus propios principios. Por ejemplo, han aumentado en su carta orgánica, dice Amasúa, Amayuya, Amaqueya y también Amacaga. Su último principio dice: no dividirás. Al que divide se lo castiga. Nadie tiene que dividir, tiene que haber unidad. De eso habla su último principio en su carta orgánica de los yajaipampeños. Bolivia, cuando hablamos de estructura, también podemos hablar de que está compuesta por 4 órganos: el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano electoral y el órgano judicial. Antes se llamaban poderes, pero con la nueva Constitución Política del Estado se llaman órganos. Estos órganos, ninguno es más superior que el otro. Los 4 órganos constituyen un equilibrio entre ellos. Ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el electoral, ni el judicial es más superior al otro. Entre los 4 tiene que haber un control, de tal manera que podamos vivir en el contrato social de lo que se llama la democracia participativa. Esa democracia en la cual a veces, por la mala interpretación de lo que es la verdadera democracia, algunos hacen uso de una democracia que no es la que dice la Constitución Política del Estado. En Bolivia tenemos 17 ministerios. Ahora, durante el gobierno del hermano Evo Morales, teníamos 20 ministerios. Durante el gobierno de Pacto se redujo los ministerios a 16. Ahora tenemos 17 ministerios. ¿Ya? De estos ministerios, cada ministerio en cada departamento del país tiene también empresas desconcentradas y descentralizadas de los ministerios en cada departamento. ¿Sí? Hay diferencias entre las desconcentradas y descentralizadas, son pocas las diferencias, pero sin embargo, las desconcentradas tienen su propio directorio. Las descentralizadas no es así. ¿Sí? Entonces, más o menos así es como estructuralmente el gobierno, la gestión gubernamental se divide en muchos lugares por territorio y en muchos lugares por la función que realizan. Si nosotros tuviéramos que hablar de toda la gestión gubernamental, tendríamos que tocar todos los órganos, tendríamos que tocar todos los ministerios, todos los municipios, todas las gobernaciones, todas las empresas desconcentradas y todas las empresas descentralizadas. Sin embargo, para muestra es solo un botón. ¿Sí? Todos se rigen bajo todas las leyes que exigen a los servidores públicos. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a tratar de entrar poco a poco a lo que se llama la gestión gubernamental. No se olviden que las gobernaciones, municipios, regiones y municipios indígenas, campesinos, etcétera, etcétera, son parte de la gestión gubernamental. Donde sea que usted trabaje, o de donde sea que sea usted, está siempre ligado a algo, o a un municipio, o a una gobernación, ¿no es cierto? Algún órgano ejecutivo, si está haciendo algún trámite judicial.
Y también, siempre las organizaciones sociales también están relacionadas con los diferentes ministerios. ¿Qué leyes deben saber? Todos debemos saber, porque dice un principio de la ley, un principio del derecho, dice que todos debemos conocer todas las leyes. Sin embargo, las personas que van a trabajar dentro de la estructura del Estado para realizar gestión gubernamental, por lo menos debería saber estas 8 leyes, debería manejar decretos y leyes que van relacionados a la gestión gubernamental. Una de ellas es la ley 1178, la ley de administración y control gubernamental, más conocida como ley SAPO. Esta ley es la que describe cuáles son las obligaciones de los servidores públicos, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos como servidor público. Y dentro de esta ley también existen 7 subsistemas que ayudan al mejor control de la gestión pública. ¿Sí? Uno de ellos es el sistema de administración de personal. ¿Cómo se va a administrar el personal dentro de la gestión pública? Y uno de sus principios básicos de la gestión pública, del manejo de recursos humanos, por ejemplo, es el tema de rotación. Ningún servidor público, dice, deberá estar en un solo puesto, deberá rotar, o sea, deberá cambiar. ¿Por qué deberá cambiar? Porque no debe ser indispensable. En algún momento, ese servidor público debe jubilarse, morir o cualquier cosa, y tiene que haber alguien que los reemplace. Es un principio básico del manejo de recursos humanos dentro de ese subsistema de la ley 1178. Otro es un decreto supremo, la 23.318-A, el reglamento para la responsabilidad por la función pública. Existe responsabilidad por la función pública, ya sea por omisión o ya sea por acción. Cuando hablamos por omisión, es cuando tú ves algo como servidor público, algo que está pasando que no está bien, como un tema de corrupción podría ser, y tú no lo denuncias. Esta es una responsabilidad por omisión. Y sin embargo, existe también la responsabilidad por acción, si tú eres parte de la corrupción. Entonces tú estás haciendo acción, estás haciendo algo que no deberías hacer. Y a eso le llamamos incumplimiento de deberes, etcétera, etcétera. Sin embargo, este decreto supremo nos habla sobre ese reglamento de la responsabilidad por la función pública, que todos deberíamos de saber manejar. Hay algo que, por ejemplo, ha habido en mi experiencia de trabajo en diferentes ministerios y en diferentes municipios. A veces la gente no entiende. A veces la gente sabe la ley, pero no lo entiende. Por ejemplo, está prohibido, dice la ley 1178, y sus diferentes decretos y sus diferentes reglamentaciones, recibir regalos. O sea, ningún servidor público puede recibir ningún regalo de nadie, bajo pretexto de que, pues, su cariño me ha traído. Como he hecho un buen trabajo, o le he ayudado en el trámite, o su trámite ha salido bien, me ha traído y me ha regalado 100 bolivianos, o me ha regalado no sé, una moto, o me ha regalado un lotecito por aquí o por allá. Eso está prohibido. Solo el presidente del país, mediante ley especial, puede recibir regalos de otros países, de embajadas, de consulados, etcétera, etcétera. Pero después ningún servidor público puede recibir regalo alguno. Pero hay mucha gente que lo sigue haciendo. Hay profesores que reciben en su cumpleaños regalos, pero no saben que la ley les prohíbe, pero sin embargo reciben. Tú no puedes recibir un regalo de alguien a quien controlas, alguien a quien tú le pones nota. No puede ser.
Tal vez alguien lo hace por cariño, pero en algún momento puede denunciarle diciendo que esa persona me ha pedido eso y por eso le da. ¿Sí? Después existe otro, el Decreto Supremo 181, las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. En este Decreto Supremo 181 nos regula, nos reglamenta de cómo debemos administrar los bienes y servicios del Estado, cómo debemos comprar un tractor, cuál es el procedimiento para comprar un tractor, cuál es el procedimiento para poder alquilar algo que tiene el Estado, cuál es el procedimiento para poder atender los casos cuando se presenta un tsunami, una inundación, un terremoto, etcétera, etcétera. Este decreto nos dice cómo debemos administrar los dineros del Estado, los bienes y servicios del Estado. Es muy importante saber muy bien, manejar muy bien esos decretos. Por eso yo les decía al principio, hablar de la gestión gubernamental es hablar de muchísimas leyes. Habría que tratar ley por ley para poder comprender de forma mucho más general la responsabilidad dentro de la gestión pública. Existe otra ley, la ley de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. Esa ley también dice al servidor público cómo debe manejar transparentemente su gestión, cómo debe informar a la gente de lo que está haciendo con los bienes del Estado, cómo está manejando el dinero del Estado. Esta ley le obliga a los servidores públicos, como alcaldes, ministros, presidentes, todos, a hacer una rendición pública de cuentas. Al empezar el año o la gestión, y al terminar la gestión. Entonces, esta ley de transparencia ayuda a transparentar la gestión pública y a luchar contra la corrupción, pero más que luchar, a prevenir la corrupción. Es muy importante manejar esa ley. La otra ley, la ley 341 de participación y control social, es una ley que nos dice que deben participar, no dice que no debemos participar, dice participación. En esta ley dice, usted debe participar en su OTB, en su junta vecinal, usted debe participar en las reuniones de padres de familia, usted debe participar cuando el alcalde viene a rendir cuentas, usted debe hacer un control social, eso dice esa ley. Pero muchos ni la conocen. Solo cuando se cae la obra, cuando se cae el muro que ha hecho el gobierno la gobernación o el municipio, se sienten los reclamando. Y se dice, ¿usted ha participado en el control social? No, no, pues ¿qué pasa? Si no, ¿quién lo va a hacer? Otra ley muy importante es la ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz de lucha contra la corrupción. Esta ley, buenísima, esta ley aprobada en el 2010, esta ley es aplicada en estos momentos. Lamentablemente mucha gente no lo entiende. Si mal no recuerdo, el artículo 228 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz habla de la corrupción, pero también de la corrupción que cometen algunos dirigentes. En este artículo de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz dice, todo aquel dirigente que aprovechándose de su condición de dirigente, si no rinde cuenta de los dineros que maneja y se aprovecha de su condición de dirigente, entonces puede tener una pena de 3 a 5 años de cárcel. Y hay muchos dirigentes que no saben eso. No solo se aplica a los servidores públicos la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de lucha contra la corrupción, también se aplica a dirigentes, también se aplica a la gente. Porque hay uno que es el que comete el cohecho pasivo y el otro es el que comete el cohecho activo. El cohecho activo es aquel que recibe la corrupción, el fruto de la corrupción, y el cohecho pasivo es aquel que ofrece. Porque hay gente que ofrece, agilízamelo mi trámite, ofrece plata.
Hay gente que recibe, ¿no ve? Ese es el cohecho activo. Y hay gente que da, es el cohecho pasivo. Otra ley muy importante que debemos manejar muy bien en la gestión pública es la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Esta ley se aplica a todo lo que es autónomo, como el gobierno municipal, como el gobierno de las gobernaciones, etcétera. ¿Sí? Nos dice cómo debemos manejar esta autonomía. Pero muchos no están aplicando autonomía, ni están buscando su autonomía, siguen viviendo del gobierno central. Siguen esperando que el gobierno central venga y se les haga obras. Hay muchos municipios que deberían tener sus propias empresas, sus propios recursos, sus propios ingresos, sin esperar del gobierno central. Aquí se llama autónomo. Los municipios deberían volverse autónomos, ya no deberíamos recibir recursos del gobierno central, también deberíamos generar recursos. Pero hay que entenderla bien esta ley. Otra ley muy importante, la ley 482 de gobiernos autónomos municipales. Esta ley solo se aplica siempre y cuando un municipio aún no tenga aprobada su carta orgánica. Pocos municipios en el país, de los más de 300, han aprobado su carta orgánica. Todo un procedimiento para poder aprobar la carta orgánica. Es como aprobar una nueva constitución política del Estado. Tiene que haber hasta un referéndum para aprobar la carta orgánica. La carta orgánica describe el municipio, sus propios símbolos, sus propios colores de su bandera, sus propios principios de gobierno, sus propios principios, sus propias normas morales, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto un municipio no tenga la carta orgánica aprobada, se aplica la ley 482 de gobiernos autónomos municipales. ¿Sí? Y bueno, para poder seguir viendo lo que es la estructura gubernamental, la gestión gubernamental, vamos a entrar un poquito a ver esto de lo que es los gobiernos autónomos municipales. ¿Cómo es un gobierno municipal? ¿Cuáles son los deberes de un alcalde? Porque ya ustedes sabrán que en el mes de marzo ya se vienen las elecciones subnacionales de gobernación y alcaldías. Y todos tenemos que estar un poco al día en lo que se viene en la coyuntura de nuestro país. La elección de alcaldes, la elección de gobernadores. Veamos. La Constitución Política del Estado en el artículo 234 dice cuáles son los requisitos para ser servidor público. O sea, no todos pueden ser servidores públicos. Todos debemos seguir la Constitución y cumplir con la Constitución Política del Estado. Un servidor público es un policía, un militar, un profesor, un alcalde, un presidente, un vicepresidente, un ministro. ¿Cuáles son los requisitos? 1, contar con la nacionalidad boliviana. 2, ser mayor de edad. 3, haber cumplido con los deberes militares siempre y cuando sea hombre. 4, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal o pendientes de cumplimiento. 5, no estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución. ¿Sí? 6, estar inscrito o inscrito en el padrón electoral. 7, hablar al menos 2 idiomas oficiales del país. Estos 7 requisitos hay que cumplir para ser servidor público. Pero muchos no cumplen eso. Particularmente el último punto, hablar 2 idiomas. No lo hacen. Tienen un certificado que dice que habla aymara, que habla quechua, pero no hablan. Entonces hay un incumplimiento ahí. Un incumplimiento a la Constitución Política del Estado. La Constitución, el artículo 285, habla y dice los requisitos para el acceso al servicio público para ser alcalde, ¿sí? Para ser alcalde.
¿Cuáles son los requisitos? Haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la elección del departamento. En el departamento, región, el municipio al cual corresponde. O sea, tiene que haber estado 2 años antes viviendo en el lugar donde quiere ser alcalde. Si por un día, aun cuando sea, ha viajado a otro lugar, no puede ser candidato a alcalde. ¿Sí? Y además, la nueva Constitución Política del Estado dice que para ser alcalde solo necesitas tener 21 años. O sea, esta Constitución le da oportunidad a la juventud. En el caso para ser prefecto o prefecto o gobernadora, que es la situación que nos toca ahora, es haber cumplido los 25 años. El periodo de mandato es de 5 años. El artículo 237 dice también para poder ser concejal, haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatamente anteriores, de donde uno quiere ser concejal. Tener 18 años, ya no es 21 ni 25, con 18 años uno puede ser consejero departamental, asambleísta departamental, ¿sí? Y las listas son separadas. El alcalde se elige por una lista, el gobernador en otra, los concejales y los asambleístas en diferentes listas. Y el periodo de mandato es de 5 años. Hay que saber diferenciar las competencias. Hay diferentes competencias, están las competencias compartidas, las competencias concurrentes, las competencias exclusivas, ¿sí? Y las competencias privativas. Ese tipo de competencias hay que manejarlas bien, porque el alcalde no puede hacer competencias que le compiten al Estado central, o no puede hacer una competencia que le compete a la gobernación, ¿sí? Entonces, uno tiene que saber diferenciar este tipo de competencias, porque a veces a algún alcalde se le ocurre decir, yo voy a hacer el camino de Cochabamba a La Paz. Ese alcalde nada tiene que ver con un camino que es nacional. Esa atribución, esa competencia la tiene el gobierno central. El alcalde, por ejemplo, no tiene competencias en el tema aduanero. Eso es parte de la competencia del gobierno central. La gobernación no puede tocar la parte aduanera, porque eso es parte de la competencia del gobierno central. La ley 482, ¿qué dice? Que se usa de manera supletoria mientras los municipios no cuenten con su carta orgánica. ¿Sí? Los gobiernos autónomos municipales tienen que usar la ley 482 mientras no se apruebe su carta orgánica. Entonces, los gobiernos municipales están divididos en dos: el órgano ejecutivo, que tiene la facultad reglamentaria, y el consejo municipal, que tiene la facultad de deliberar y fiscalizar. Entre ambos componen el gobierno municipal. Ambos son independientes. Nadie depende del otro. Cada uno de ellos es independiente, como con lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional con el gobierno ejecutivo central. ¿Sí? Los gobiernos autónomos municipales con más de 50,000 habitantes deben obligatoriamente tener su propia administración. El Consejo Municipal, lo mismo, su propia administración. ¿Sí? Entonces tienen una administración diferenciada, independiente. Entonces, la máxima autoridad ejecutiva del Consejo Municipal solicita al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la habilitación de un gestor de usuario que le pueda manejar el SIGEO, el SIGMA y el SICOLES. Pero cuando tienen más de 50,000 habitantes. Con menos de 50,000 habitantes, debe haber una separación progresiva, dice, entre lo que es el Ejecutivo
y lo que es el Consejo Municipal. Mientras no tengan más de 50.000 habitantes, todavía pueden compartir la administración en ambos lados. ¿Cuáles son las incompatibilidades del alcalde, concejalas y concejales? Una, o sea, incompatibilidad dice que no puede tener, no puede hacer, no puede ser. Adquirir o tomar en arrendamiento a nombre o en de terceras personas bienes públicos municipales. Por ejemplo, un concejal no puede alquilar o tomar en alquiler algo que le pertenece a la alcaldía, ya sea para él o para alguna otra empresa o para algún otro tercero. No puede hacerlo, no puede meterse, ni el alcalde, ni tampoco los servidores públicos. El alcalde, el concejal, el gobernador, etcétera, etcétera, no pueden ser también directores o funcionarios de empresas que tienen negocios con el municipio. No pueden ser parte de eso. No pueden celebrar ningún tipo de contrato, ya sea ellos o con otros terceros, de donde de repente ellos son parte de alguna empresa, no pueden ser. El concejal, el alcalde no pueden hacer uso de la información del gobierno autónomo municipal, ni a algún familiar, ni a terceros, a nadie. Caso contrario, estarían cometiendo delitos que van en contra de la gestión pública. Entonces, el órgano legislativo, que es el Consejo Municipal, hace leyes municipales y resoluciones para el cumplimiento. El órgano ejecutivo hace decretos municipales. Casi igual como pasa en el órgano ejecutivo. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? El gobierno de facto gobernaba por medio de decretos nada más. Y el órgano legislativo, la Asamblea Legislativa, sacaba leyes. Cuando no lo promulgaba el órgano ejecutivo, lo promulgaba el órgano legislativo. Igualito. En el ámbito municipal ocurre de la misma manera. El órgano legislativo se conforma de acuerdo a su reglamento general. Está conformada por una directiva y por comisiones. El órgano ejecutivo está conformada por el alcalde y los secretarios o secretarias, o sea, las secretarías municipales. También se pueden incluir las subalcaldías, las entidades desconcentradas, las descentralizadas y las empresas municipales. Hay mucha gente que no entiende la ley 482. La ley 482 de municipalidades dice, si el municipio tiene dinero, puede abrir una empresa, su propia empresa, que haga que funcione y el municipio tenga sus propios recursos, sus propios ingresos. ¿Sí? Entonces, la ley 482 les da diferentes funciones al órgano legislativo y diferente función al órgano ejecutivo. ¿El alcalde qué atribuciones tiene? La atribución normativa, presentar proyectos de ley al Consejo Municipal, promulgar leyes municipales, dictar decretos, suscribir convenios o contratos. En el tema organizacional, aprueba la estructura organizativa del alcalde. Propone ejecutar políticas públicas dentro de la alcaldía. Designa a los secretarios municipales y subalcaldes. En la gestión, presenta al Consejo Municipal para su consideración el POA, el Plan Operacional Anual. ¿Qué es lo que va a hacer para el siguiente año y con qué plata? ¿Cuál es el presupuesto? Eso presenta al Consejo Municipal. También puede proponer la creación, modificación de la tasa de patentes a las actividades económicas y la creación y modificación de impuestos municipales, no impuestos nacionales, por si acaso. En el ámbito de los consejos, el consejo puede generar formulación de políticas generales,
participan en las reuniones esos son los secretarios, participan, dice, en las reuniones del gabinete, pueden mover y remover al personal de su secretaría. Los secretarios en el ámbito administrativo proporcionan información sobre el uso de los recursos, elaboran proyectos. En el reglamentario pueden proponer proyectos de decretos municipales, firmar los decretos y resoluciones administrativas, emitir resoluciones en el ámbito de sus atribuciones. Los gobiernos autónomos municipales deberán generar instancias y espacios formales de participación y control social para que la gente pueda hacer un control social, para que las organizaciones territoriales y funcionales puedan generar un mejor control al manejo de los recursos públicos, al control y seguimiento de la gestión pública municipal. Para ello, el gobierno autónomo municipal formula el plan operativo anual, el presupuesto, la rendición de cuentas. ¿Sí? Los gobiernos autónomos municipales podrán generar otro tipo de espacios para garantizar la participación y control social. No podrán definir a las organizaciones de la sociedad civil ni a una única jerarquía organizativa que pueda atribuirse la exclusividad del ejercicio del control social. No puede intervenir en la organización del control social el gobierno autónomo municipal. El control social elabora un pronunciamiento sobre el plan operativo anual y su presupuesto. Y todo esto es destinado a el Ministerio de Economía, para que el Ministerio de Economía pueda ver y dar vía libre a los recursos de cada municipio. ¿Sí? Pero en base al pronunciamiento del control social. Bien, yo con esto terminaría la parte de la presentación. Yo creo que ustedes deben tener más preguntas, deben tener más dudas. Así que está en sus manos de ustedes poder participar. Muchas gracias, Luis. El tema de gestión gubernamental es importante para la formación de jóvenes líderes porque nos va a permitir conocer las formas y los mecanismos como se manejan las diferentes instituciones estatales y esperamos que puedan complementar esta información con la de control social, con la del tema de incidencia política para poder articular acciones, ¿no? Nosotros motivamos a los jóvenes a que puedan realizar incidencia, realizar acciones a través del conocimiento de cómo está formado también y cómo se ejecutan las diferentes acciones estatales. Entonces, agradeciendo nuevamente a Luis por la explicación, la palabra es suya, jóvenes, para que puedan consultar y preguntar sobre los diferentes mecanismos de gestión pública gubernamental. Ya saben que solo tienen que habilitar el micrófono y que este es un espacio participativo. Hola, buenas noches. Adelante, Henry. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por la exposición. Bueno, mi pregunta más que todo va dirigida de repente los servidores públicos, ¿qué tipo de sanción recibirían, ¿no? También en la parte de reglamentar, en la parte ejecutiva, las sanciones, tanto civiles, de repente penales, ¿qué acciones también nosotros, la sociedad puede realizar ante un incumplimiento, ante de repente una infracción que cometan? Por favor, muchas gracias. Bien, muchas gracias. A ver, eso está dentro de la responsabilidad por la función pública, ¿no? Entonces, el servidor público, ya sea el alcalde, concejal,
cualquier secretario, etcétera, etcétera, ministro, viceministro, director nacional, subdirector, etcétera. Todos ellos somos servidores públicos. Entonces, hay diferentes tipos de sanciones. Una sanción es la sanción administrativa, el otro es la ejecutiva, la otra es penal y la otra es civil. Dependiendo del delito que haya cometido o la infracción cometida por omisión o por acción, se le puede condenar penalmente, civilmente, administrativamente o ejecutivamente. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales el alcalde se le ha ido en su gestión a hacer algo, a aprobar, por ejemplo, uno de los subsistemas, el subsistema de tesorería, por ejemplo. No lo ha aprobado, no lo ha promulgado, es un subsistema que debe manejarse dentro de la alcaldía. Por algún error, alguna falla, no lo aprobó, no lo pusieron en práctica. Entonces tiene una responsabilidad ejecutiva. Pero esta responsabilidad ejecutiva prescribe cuando deja de ser alcalde a los 2 años. Si no se le inicia proceso en los próximos 2 años, esa responsabilidad prescribe. Entonces, hay que manejar un poquito a más detalle esto de la responsabilidad por la función pública para poder ver de que existen diferentes maneras, diferentes sanciones a los servidores públicos. Ya cuando hablamos de un tipo penal es diferente, ¿no es cierto? Ahí no hay perdón, ahí no hay prescripción, siempre y cuando también existe en el Código Penal, nos dice que hay cierta cantidad de años de acuerdo a la falta cometida para poder prescribir algún delito. En el tema civil, lo mismo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de sanciones para los servidores públicos que a veces por omisión o por acción no hacemos una buena gestión gubernamental. Bien, ¿alguna otra persona que quiera hacer alguna otra pregunta, alguna otra consulta, algún comentario tal vez? O algún aporte también, ¿no, hermanos? Muy importante esto que mencionas, Luis, porque en efecto el desconocer estas normativas muchas veces hace que perdamos la oportunidad de iniciar procesos y hay muchos procesos que prescriben, ¿no? Y un líder social tiene que estar al tanto de qué acciones tomar y no dejar que pasen los tiempos. Es responsabilidad de la ciudadanía poder controlar a las autoridades gubernamentales y también efectuar este control para garantizar que se cumplan con las responsabilidades en caso de haber ejercido mal las funciones, ¿no? Entonces, tenemos plazos, tenemos límites que hay que considerar y es importante que tomen nota todos los participantes que nos están escuchando y ya saben, para más preguntas solo tienen que habilitar el micrófono. El espacio es de ustedes, jóvenes. Gracias, hermana Iris. Aclarar lo siguiente también. Voy a dar un ejemplo de un proceso administrativo. Por ejemplo, algún servidor público que no haya declarado, no haya hecho su declaración jurada de bienes. El servidor público en nuestro país, cada año, cuando cumple su cumpleaños, o sea, cuando el mes de su cumpleaños, debe realizar y actualizar su declaración jurada de bienes. Si no lo hace, tiene ya una multa administrativa. Y la ley dice que tiene que pagar una multa de 1 mes de sueldo, ¿no? Entonces, esa ya es una responsabilidad administrativa, el no hacer tu declaración jurada de bienes o el omitir algo. Si te descubren, por ejemplo, hay gente que declara sus bienes, pero nunca ha declarado su auto, dice, no van a saber nadie, y le pillan, entonces también ese es un delito. Sí, entonces eso tenemos que ver también, ¿no? La diferencia entre lo que es las responsabilidades penales, civiles, administrativas y ejecutivas. Bien, gracias. Está abierto de nuevo el micrófono, como decía la hermana Iris.
Muchas gracias. Me parece muy interesante. Sin embargo, de repente un poquito más me podría aclarar de la parte de los recursos o qué instrumentos, qué armas nosotros podemos hacer ante, ¿no?, una acción o omisión de un funcionario. ¿Cómo podemos hacer? De repente nos podría aclarar eh, qué notas, qué tipo de notas, no sé, ante qué lugar podríamos acudir. Necesito, por favor, muchas gracias. Gracias, Henry, por la pregunta. Muy buenas preguntas. Por ejemplo, tú eres una persona, un vecino de un municipio. ¿Algún servidor público no te ha dado una respuesta satisfactoria o no está llevando muy bien el trámite que tú estás haciendo en la alcaldía? Para ello se han creado en los municipios las unidades de transparencia. Las unidades de transparencia no solo están en los municipios, también están en los ministerios, por si acaso. Las unidades de transparencia son las que transparentan la gestión pública. Entonces, tú puedes acudir a ellos para obligar a un servidor público a que cumpla con la transparencia. Y cumplir con la transparencia significa cumplir con lo establecido en la ley. Por ejemplo, tú solicitas información como representante de tu organización social de cuánto cuesta una carretera que están construyendo en tu barrio, un camino, están asfaltando en tu barrio. Tú eres presidente de tu OTB o de tu junta vecinal, solicitas esa información y la ley dice que la alcaldía, a través de sus funcionarios, debe de responderte en 14 días calendario, 10 días administrativos, o sea, en 2 semanas deberían responderte, darte toda la información de cuánto cuesta el asfalto, qué empresa está haciendo, en qué fecha va a comenzar la obra, en qué fecha va a terminar, cuál es la fecha de entrega, el costo de la obra, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes acudir a la unidad de transparencia que corresponde a tu municipio. Existen municipios, y eso lo dice la ley 482, que son con menos de 50,000 habitantes, no están obligados a tener una unidad de transparencia. Pero sin embargo, dice también la ley que varios municipios de la misma región que tengan menos de 50,000 habitantes pueden tener una unidad de transparencia, pero de toda la región, de varios municipios. Entonces deberíamos apuntar todos a que en todo lugar tengamos una unidad de transparencia que apoye al ciudadano a conseguir la información que quiere de la alcaldía y a transparentar la gestión pública. A eso debemos apuntar. Muchísimas Bien, gracias. Gracias, gracias, gracias. hermano. Seguimos con el micrófono abierto. ¿Quién más quiere participar, por favor? ¿Qué dicen, hermanos, hermanas? ¿Me escuchan? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna duda? Estimados ¿Qué? jóvenes, es importante su participación. Les recuerdo que si tienen algún problema con el micrófono pueden usar el chat y pues el espacio tiene que ser interactivo. Ya habíamos dicho que en todo caso grabaríamos una clase y les pasaríamos el video y hacemos las clases en estas salas de Zoom justamente para que podamos conversar entre nosotros, ¿no? Tal vez no nos veamos en persona, pero la interacción es importante, la participación de ustedes es importante. Estoy segura que hay muchas cuestiones que quieren compartir. Pueden ser preguntas, pueden ser comentarios, opiniones o incluso experiencias que puedan tener acerca de casos que han vivido, sobre cómo se ha ejercido, por ejemplo, la administración pública en sus diferentes municipios,
sobre situaciones de uso indebido de recursos que tienen conocimiento que a veces no se aclaran sobre las formas o mecanismos de garantizar la transparencia institucional de las instituciones gubernamentales. Entonces son cuestiones para las cuales ustedes tienen el espacio, ¿no? Para poder comentar e interactuar, aprovechando que tenemos a Luis, que es experto en este campo. Bien, gracias, Iris. No sé, habría que tal vez preguntarles a las hermanas, están muy calladitas o los hermanos. A ver si me está escuchando. Zichar Apasa, Zichar Apasa, ¿qué te ha parecido el taller? ¿Cómo está? ¿Algún problema? ¿Algo que quieras saber? Licenciado, buenas noches. Sí, muy interesante. También quería hacer una pregunta sobre respecto a los bienes del municipio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un funcionario usa por ejemplo, el auto, digamos, para trasladarse a su casa, digamos, o quizás hay veces una maquinaria para hacer un terraplén, pero para su casa? ¿Y qué pasa en ese, licenciado? Buena pregunta, hermano Zichar. Gracias. Bien, primero que cualquier propiedad municipal, ya sea del ministerio, de la presidencia, de todo lado que esté, que sea parte del Estado, nadie puede disponer para su uso personal, ni de su grupo, ni de su familia, de nadie. La persona que realice esto puede ser acusada por el delito de uso indebido de bienes del Estado. ¿Me entienden? Ese es un delito penado por ley. Por eso es que inclusive nosotros mismos que somos vecinos a veces hacemos mal uso también. O sea, no solo los servidores públicos hacen mal uso. En mi municipio, por ejemplo, íbamos a alguna reunión, los técnicos íbamos en auto, en el auto suben más de 6 personas, no está bien, solo subíamos 6 personas. Sin embargo, a la hora de determinar el ampliado, el congreso, la reunión con el alcalde y los dirigentes, etcétera, se subían a la camioneta más de 40 personas. Eso es hacer uso indebido de bienes del Estado. Tenemos que cuidar los bienes del Estado, ya sean los servidores públicos como también la población en general, porque eso es del Estado. Eso es de todos nosotros. No puede, pues, uno maltratar y hacer uso indebido de estos bienes, ¿no? Entonces, ya sea un coliseo, un estadio, un mercado, un salón de fiestas, lo que le pertenezca al Estado, ya sea municipal o ministerial, no puede hacerse uso indebido de estos bienes. Entonces, eso tiene cárcel. Eso tiene cárcel. Entonces, se castiga de esa manera. Los bienes municipales tienen que cuidarse. Hay funcionarios que se llevan la computadora a su casa, no lo devuelven, hacen un mal uso. Todo eso, si se denuncia y se comprueba, si se comprueba que ha cometido ese delito, entonces eso tiene pena de cárcel. Sí, hermano, gracias, Richard, por haber participado. Buena pregunta. ¿Alguien más que quiera participar? Decía en el chat, hay una pregunta, a ver, una hermana decía, a ver, ¿será que una organización política nos puede apoyar para que nosotros seamos concejales o alcaldes, como en el caso del Malcuris? A ver, en este caso hay que ver la ley electoral. Ya ha salido un calendario electoral para poder inclusive crear una agrupación ciudadana, etcétera, etcétera, para poder tener sus propios alcaldes, sus propios concejales, sus propios candidatos. Entonces yo creo que si tienen esa intención de tener su propia organización política para presentarse como concejales o como candidatos a alcalde, tendrían que ver la ley 026 de la ley electoral
para que puedan ver, y también tendrían que ver el calendario electoral que ha salido para que vean si aún tienen tiempo para conformar una agrupación ciudadana o un partido político para poder presentar. Estamos en democracia, pues en democracia podemos conformar grupos, conformar asociaciones, no sé, para poder presentarnos a alguna candidatura, estamos con todo el derecho. Entonces, uno tiene todo el derecho. La democracia nos dice que la Constitución puede que el Estado nos dice, nos permite crear agrupaciones ciudadanas, pero todo tiene su límite, sus tiempos, su calendario. Entonces, la Corte Electoral, el órgano electoral, ha presentado ya su calendario, entonces eso habría que ver, hermana. ¿Sí? Hermana Nancy. Bien, no sé si respondí a su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario, hermanos? Hola, una consulta más, perdón, Dale, Henry. ya, sé ver, bueno, antes, ¿no? Cuando todavía estaba de presidente Evo Morales, Álvaro García, iban a comunidades y decían, pues, aquí no hay cierta obra, digamos, no hay escuela. Entonces, ya para la siguiente vez que vamos a venir, ya tiene que estar la escuela construida o la cancha construida. Entonces, creo que todo eso se presupuesta, ¿no ve? Todo eso tiene que, o sea, no es así nomás, que se ordena y ya tiene que estar, porque son bienes públicos los que se invierten. O se podría, de alguna forma, así, eh, no sé, rápidamente, por orden nomás, que se construyen esas cosas. Eso, por favor. Bien, muy buena pregunta. Lo que pasa es que el UPRE, la unidad de proyectos, no sé si alguna vez has escuchado, la UPRE trabajaba, la UPRE trabajaba con los proyectos Evo Cumple, ¿sí? Entonces la UPRE tiene su propia autonomía y entonces dentro de su propia autonomía manejaba cierto presupuesto. Es como decir, a ver, Henry, tienes en tu bolsillo 5.000 bolivianos disponibles para hacer diferentes proyectos que todavía no están destinados a algún proyecto. Entonces, cuando Henry se va a un lugar y dice, ya, yo te lo voy a hacer una escuelita, entonces me alcanza los 5.000, de ahí saca. Pero para eso, como tú decías, hay tiempos. Entonces, el diseño, la implementación, todo eso, a la UPRE le llevaba mínimamente 6 meses a un año para poder aprobar el presupuesto y luego ejecutar la obra. Y habían obras que ya estaban en avance, pues. Ya estaba hablado con el alcalde, porque los alcaldes presentaban, no sé si alguna vez has escuchado, el presidente Evo Morales iba a los municipios, a las regiones, a pedir los proyectos para que el proyecto UPRE, o sea, la organización UPRE, ya los tenga diseñados todo. Y entonces cuando iba a alguna reunión con la gente decía, ya eso se va a hacer porque ya estaba en camino esa obra. En la mayoría de las obras ya estaba en camino, presupuestado, y solamente lo confirmaba él con su presencia. Entonces, había autonomía en la UPRE para poder realizar ese tipo de obras. Como tú dices, hay presupuesto que se hace en las alcaldías, por eso las alcaldías no podían hacer esa obra, pero sí la UPRE con su autonomía, con ese dinero que tenía presupuestado para diferentes proyectos. Por eso es que podía realizar diferentes proyectos en diferentes municipios y en diferentes tiempos. ¿Sí? Muchas gracias, gracias. Sí, ya entendí. Gracias a ti, Henry. ¿Alguien más que quiera participar, hermanos, hermanas? Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Buenas Blanca. noches. Tengo dos preguntas. La primera es si es que los alcaldes de los municipios se les realiza tal vez por medio de la Contraloría un control del patrimonio que tienen antes de ingresar a un cargo y después también de salir a un cargo, si es que también se les hace el control de ese patrimonio que tienen, ¿no? La cantidad y todo eso. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta va relacionado a que
¿qué tipos de acciones más que todo realizan e infringen los alcaldes del área rural? ¿Cuáles son, digamos, las más conocidas y sus consecuencias? Gracias. Bien, gracias, hermana Blanca. La primera, si tú tienes en tu celular, tienes a la mano el celular y tienes internet, facilito. Entras a la contraloría.gov.bo y ahí puedes averiguar la declaración jurada de cualquier servidor público que tú conozcas. Con cuánto ha declarado de sus bienes, cuánto debe, cuánto es su pasivo, cuánto de dinero tiene en su declaración jurada. Entonces, antes de ser alcalde o antes de ser servidor público, los servidores públicos hacen una declaración jurada de sus bienes y rentas. Y ahí puedes fijarte vos si ha aumentado o ha bajado durante su gestión, si ha aumentado el dinero que tiene o no tiene, si ha aumentado descomunalmente. Para eso inclusive existe la unidad de investigación financiera, la UFIF, que si al percibir de que alguien ha aumentado demasiado su ganancia en los últimos años siendo autoridad, entonces de oficio puede iniciar un proceso. Entonces, tú puedes fijarte eso. Puedes averiguar inclusive hasta mi declaración jurada mía cuando he sido servidor público. Está publicado, es público. Tú puedes entrar ahí a la página de la Contraloría y dice declaraciones juradas públicas. Entras, pones el nombre del servidor público y listo. Y con eso aparecen varios nombres que son parecidos tal vez y tú encuentras a la persona que estás buscando y sabes. Y te dice en detalle, ahí te muestra cuánto debe de dinero, cuánto tiene en bienes. Si tiene 4 bienes, ahí dice 4 bienes. Puede ser una moto, un auto, 2 casas, etcétera, etcétera. Para eso está la declaración jurada. Por eso la Contraloría hace ese control a través de esa declaración jurada. Por eso es que cada año el alcalde, al empezar a hacer su declaración jurada, pasa un año, cuando llega el mes de su cumpleaños, en ese mes tiene que volver a actualizar su declaración jurada. Porque claro, puede ser de que en ese año como el alcalde gana, en algunas alcaldías ganan 10.000, 12.000 bolivianos, ha aumentado pues su dinerito. Tal vez debía plata, ha bajado su deuda, pero ha subido sus bienes. Tal vez ha comprado un auto nuevo. Entonces va actualizando cada año su declaración jurada. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué tipo de acciones realizan los alcaldes? Los alcaldes en el área rural tienen diferentes funciones, como cualquier alcalde en el área urbana son las mismas funciones. Los alcaldes están, las alcaldías, las funciones principales son pues de dar los servicios básicos a la gente, cuidar que la gente tenga un buen hábitat, etcétera, etcétera. Pues los alcaldes no pueden prometer cosas que solamente hacen los diputados o senadores, o sea, leyes nacionales. El alcalde puede promover una ley municipal. El alcalde puede promover leyes que tengan que ver, por ejemplo, con los patentes. ¿Cuánto va a cobrar de impuestos a los que tienen locales de venta de cigarros, locales de venta de alcohol, de trago, etcétera, etcétera? Puede hacer muchas cosas. Puede decir puede planificar dónde va a haber plazas principales, dónde van a poner alcantarillado, agua potable, internet, etcétera, etcétera, dentro de los que son los servicios municipales. ¿Sí? No sé si he respondido bien a tus preguntas o si hay alguna duda más. Sí, has respondido bien a mis preguntas. Tenía una última consulta. Quisiera saber si es que las autoridades de los municipios tienen aquella capacitación e información en temas de administración pública y gestión pública por parte de la Contraloría. Gracias. Primero que todos los bolivianos, Blanca, Luis, Leoncio, Nelson, todos tenemos el deber de conocer todas las leyes. O sea,
no necesitamos que nos capaciten, entre comillas, porque necesitamos que nos capaciten porque a veces no entendemos muchas cosas. Pero la ley sale y debemos de conocerla. Eso es el principio del derecho. No puedes decir, yo no conocía la ley. Por ejemplo, había un alcalde en Cochabamba, en Vinto, en un municipio de Vinto, que había contratado como volquetero, como chofer de la volqueta, a su cuñado. Y cuando le metieron juicio, él dijo ante el juez, señor juez, yo no conocía esa ley, por eso he contratado a mi cuñado y le he dado trabajito en la volqueta. El juez le ha dicho, usted no puede decir que no conoce la ley. Mucho más siendo alcalde del lugar, usted debía haberse capacitado, ya debía haber preguntado a sus asesores jurídicos para ver si tenía alguna responsabilidad el contratar a algún familiar. La Constitución Política del Estado dice que está prohibido contratar a familiares donde tú trabajas hasta el 4º grado de consanguinidad y por 2º grado por afinidad. ¿Sí? Entonces uno tiene que saber, si tú vas a entrar, por ejemplo, a trabajar en una alcaldía, tienes que hacer una declaración jurada, decir dentro de tu trabajo de la alcaldía, tengo un primo que ya trabaja aquí, es mi primo de 3er grado, pero ya trabaja aquí, yo pero me he ganado por competencia entrar a este trabajo, por esa razón estoy acá, pero ya en tu declaración jurada estás haciendo conocer que tienes algún familiar ahí dentro. Pero si tú omites, o sea, no dices nada, alguien puede denunciar, entonces la última persona que entra ingresada a trabajar puede tener un proceso administrativo o también hasta un proceso penal y hasta civil, porque algunos devuelven el dinero que han cobrado. Entonces, uno tiene que ver de que los municipios, los concejales, los hermanos alcaldes, no solamente los alcaldes, nosotros mismos que los elegimos a ellos, tenemos que capacitarnos y capacitarlos a ellos también. Hacerles conocer la ley. Señor alcalde, usted no puede recibir cualquier regalo nomás, tiene que haber una ley que le diga que usted va a recibir un regalo. ¿Cómo puede ser un alcalde que está inaugurando un camino y les regalen una vaca? No puede recibir. Tiene que haber una ley especial que tal el consejo saque y diga, en ciertas oportunidades, tal vez un cónsul, no sé, algún internacional les regale una joya al alcalde, puedes recibir allá. Mientras tanto, no, está prohibido. Entonces, todos tenemos que capacitarnos. Y en eso tienes razón mucho, Blanca. A nuestros alcaldes, a nuestras autoridades, a todos aquellos que están dentro de la gestión pública, tienen el doble, el triple deber de capacitarse, de estudiar, de leer las diferentes leyes que hacen a la gestión pública. Pero también nosotros como vecinos de un municipio, de la gobernación o de nuestro país, tenemos también ese deber de capacitarnos. Bien, ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta? En el chat hay una pregunta, Luis. Leoncio pregunta, ¿qué tiempo podemos hacer una revocatoria de mandato? Bien, gracias. Sí, acabo de leerlo. Gracias. Bien, una revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato solo se hace a la mitad de la gestión. Si el alcalde ha sido elegido para 5 años, cuando cumple los 2 años y medio, podemos pedir revocatoria de mandato. Pero para ello también hay un procedimiento. No es nomás pedir por pedir. Hay un porcentaje de firmas que hay que juntar con respecto a los que han votado en la última elección. Con respecto a eso, el órgano electoral te informa y te dice, han votado 5,000 personas. De las 5,000 personas, yo estoy diciendo por decir, no estoy muy exacto con la cantidad, usted necesita el 20% de firmas para poder iniciar una revocatoria de mandato. Pero eso se hace cuando está a la mitad de la gestión. Cuando ya se pasa de la mitad de la gestión, ya no puedes hacer revocatoria de mandato.
Tienes que esperar a que termine su gestión. Ya no puedes hacerlo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, hermanos, hermanas? ¿Qué dice el hermano Leoncio Alvarado? A ver, ¿alguna duda, hermano? Algo que tal vez, algo que añadir. Aló. Te escuchamos, Leoncio. Bueno, estaba escuchando las preguntas que decían mis compañeros y lo que decían. Uno, ¿qué hacer, digamos, cuando, digamos, se pasa el tiempo para hacer, digamos, una revocatoria de mandato? ¿Qué solo tenemos digamos, la oportunidad de esperar que acabe su gestión o qué medidas podemos tomar para que el alcalde, digamos, renuncie o continúe con su mandato de los 5 años? Mira, hermano, generalmente podemos pedir la revocatoria de mandato cuando vemos que posiblemente el alcalde esté cometiendo algunos delitos. Pero cuando ya pasa más de la mitad de la gestión, vamos a perder el tiempo en iniciarle una revocatoria, porque lleva un tiempo de unos 2 meses, un poco más, tal vez, al órgano electoral convocar a un referéndum revocatorio. Entonces, todo eso nos va a llevar todo un tiempo y al final, faltando 5 meses, un año, vamos a estar haciendo revocatoria. Nos conviene a la población esperar, por eso la ley es sabia, la constitución es sabia. Nos conviene esperar que termine la gestión. Si ha hecho algo malo, ahí hay que iniciar los procesos penales, los procesos civiles que sean necesarios. Para eso se hacen las denuncias, para eso está el Ministerio de Transparencia, para eso está la unidad de transparencia de cada municipio, etcétera, etcétera. Para eso está el control social. El control social puede hacer inclusive hasta que se paralice el dinero que ingresa a la alcaldía. Pero cuando tú paralices el dinero que ingresa a la alcaldía, estás perjudicando a todo el pueblo. Tal vez ha hecho una obra con corrupción, pero ¿quién se perjudica? Todo el pueblo, toda la población, todo el municipio. Entonces, es preferible, dice la Constitución, si pasa la mitad de la gestión, esperar a que termine su gestión, pero eso no dice que no podamos iniciarle ya los procesos penales o coactivos o civiles que sean necesarios. Gracias, Leoncio, por tu participación. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? ¿Qué dicen? Estamos esperando a ver si alguien más puede participar. Licenciado, Yo tenía Sí, una consulta más, no sé si puedo preguntar. sí, hermana. Vamos. Blanca, adelante. Después creo que Leoncio también quería volver a tomar la palabra, entonces sigues Leoncio después de Blanca. Ya, una consulta respecto al presupuesto que se le asigna a cada municipio para que realicen sus proyectos, también realicen sus obras a beneficio del municipio. Si es el caso de que el alcalde no ocupa el 100% del presupuesto que se le asigna del Tesoro General del Estado y solamente ocupa el 50%, no existe una consecuencia. Si bien se sabe que en la parte que no ocupa, de nuevo creo que se va a los bienes del Estado, pero no hay como una sanción o tal vez una llamada de atención por no haber ocupado todo el presupuesto. A ver, el dinero que tiene como presupuesto la alcaldía no lo gasta todo. Ese dinero no vuelve al Ministerio de Economía, sigue en su cuenta de la alcaldía. A eso le llaman el presupuesto de vengado. Por eso es que en la época de Evo Morales, habían alcaldías que eran opositoras a Evo Morales, decían, no tenemos plata.
se nos ha acabado la plata, y era mentira. El Ministerio de Economía les demostraba y decía, aquí está, tienen plata en esta cuenta y aún no lo han gastado, no han ejecutado su dinero. Y ese dinero todavía continúa en las arcas, en sus cuentas de las alcaldías para poder gastar en la siguiente, porque tienen varios proyectos. Otra cosa es que no hayan podido cumplir con lo proyectado. Y eso tiene diferentes factores. Puede ser los factores de la población, los factores de que muchos técnicos tampoco han avanzado en el trabajo. Hay muchos factores. Yo les puedo decir de mi experiencia que la misma población a veces tiene la culpa para que el alcalde no avance. Por ejemplo, en los municipios rurales o donde hay OTBs, etcétera, los dirigentes se cambian cada año. Cada año hay cambio de dirigente. Entonces, los POAs generalmente se realizan desde el mes de julio a septiembre. El POA para el próximo año. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, la OTB Calcina A del Alto de La Paz, con su dirigente y sus bases, han aprobado para el siguiente año 2021 la realización de un asfaltado de 5 manzanos. Listo, eso está aprobado, eso se manda, el alcalde manda al POA al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía hace un análisis, hay plata, sí, entonces se aprueba. Pero ¿qué pasa al año? En el mes de enero del 2021 se cambia dirigente en esa OTB Calcina. El dirigente mueve otras bases y dice, no queremos ese asfaltado, queremos una canchita de fútbol. Van al alcalde y le dicen, no, alcalde, no queremos ese asfaltado, queremos canchita de fútbol. ¿El alcalde qué hace? Podría ponerse duro y decir, no, ya está aprobado y no molesten. No, señor. Los dirigentes le dicen, te vamos a bloquear, vamos a pedir revocatoria, vamos a poner aquí una pared de ladrillos, no vas a entrar, no vas a trabajar. Listo. Y aprovechan el famoso llamado reformulado, cambian de proyecto, etcétera, etcétera. Eso hace que no se pueda ejecutar las obras ya planificadas. Entonces, lo que estaba planificado para hacer el asfaltado, con presupuesto, con ingenieros, inclusive hasta con casi contratos con empresas que van a hacer el asfaltado, se hace a un lado, se anula, se comienza un nuevo proceso, se lleva otros ingenieros para que midan otra canchita, para que hagan un estudio de suelos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también hace que se retrasen las obras y eso hace que se retrase la ejecución. Por eso es que a veces no se puede llegar al 100% de la ejecución. Otra anécdota les cuento. Fíjense, por ejemplo, le llega dinero a la gobernación. La gobernación también tiene una atribución, dice, cuando tiene dinero puedes repartir dinero a los municipios que son de su territorio. Entonces, supongamos que la OTB, bueno, el municipio del Alto está trabajando bien, o pongamos otro municipio, el municipio de Tapacarí en Cochabamba. Al mes de agosto, septiembre, está con el 90% de ejecución. Ha trabajado bien, no ha habido retrasos, etcétera, etcétera. Pero ocurre de que la gobernación no ha ejecutado todas sus obras. Pero como tiene dinerito, ese dinero que le está sobrando para que él ejecute su dinero, reparte a los municipios. Entonces, ese dinero le llega al municipio. Como le llega dinero al municipio, hace que baje su ejecución. No sé si me entienden. Tenía 5,000 bolivianos, ha gastado los 5,000 bolivianos hasta agosto. Entonces dice, he gastado todo mi presupuesto, estoy casi al 100%. Pero la gobernación le manda 2,000 bolivianos a la macana. Tengo 2,000 bolivianos, no sabe qué hacer, empieza a buscar proyectos. Eso hace que baje el porcentaje de su ejecución. Y muchos no terminan de ejecutar, por eso que empiezan a haber proyectos de vengados para el siguiente año, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que analizar. Pues yo decía, la gestión gubernamental es para hablar de horas y horas porque hay que analizar diferentes leyes. Por eso sería bueno que inclusive dentro de la formación que tienen ustedes podríamos ir tomando algunas leyes, hablando ley por ley, tomando ejemplos y para poder avanzar, ya todo depende de ustedes también, el tiempo que tengan también
pero también ustedes tomen en cuenta, ahí en la presentación les voy a mandar, ahí les menciono 8 o 9 leyes muy esenciales que deberían, por lo menos en la forma general, conocerla para poder trabajar como vecino o como servidor público. Bien, todavía el micrófono sigue abierto, hermanos y hermanas. Gracias a ti, Blanca. Bien, ¿quién más tiene alguna pregunta, alguna consulta? Dice, Di, hermano Leoncio, ¿alguna consulta, hermano? quería pedirle o rogarle, al principio de la clase no pude escuchar muy bien por lo que se escuchaba los sonidos, entonces la lentitud del internet. Quisiera que un pequeño resumen nos podría hacer, porque no he podido escuchar muy bien al principio de la clase. Bien, un pequeño resumen. La gestión Sí, gubernamental, hermano, es amplia. Hemos visto que, por ejemplo, en Bolivia, cuando hablamos de la gestión gubernamental, tenemos que hablar de los municipios, las gobernaciones, los 20 ministerios que había antes, ahora son solo 17 ministerios. Tenemos que hablar de las empresas descentralizadas y las empresas desconcentradas que existen en cada departamento del país, pero todas ellas se rigen en base a varias leyes. La ley de transparencia, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la 1178, la ley por la responsabilidad pública, el decreto supremo 23318. O sea, todas ellas, ya sean los trabajadores que trabajan en esas entidades o las personas que tienen relación con ellas, debemos conocerlas. Eso es lo que habíamos hablado a un principio, de que la gestión gubernamental es bastante amplia, pero todas se rigen en base a la ley 1178. La 1178 hay que conocerla bien. Hay que conocer de que existen trabajadores en los municipios y en otros lugares de donde que hay personas que tienen ítem, y hay personas que trabajan como consultores en línea, y hay personas que trabajan como consultores por producto. Entonces, esas cosas hay que tomar en cuenta. ¿Qué es un consultor por producto? ¿Qué es un consultor en línea? ¿Qué es un trabajador con ítem? ¿Qué derechos sociales tienen? ¿Qué diferencias hay entre ellos? Yo, por ejemplo, me alegro mucho, mientras trabajaba en la vicepresidencia, he sido consultor en línea. Nunca he tenido derecho a vacación, nunca he tenido derecho a seguro social, o sea, médico. Pero cuando Evo Morales, dentro de las políticas de salud, ha aplicado el seguro único de salud, gracias a ello me he beneficiado de médico gratuito. Con eso he descansado un poquito porque tenía miedo cuando yo viajaba de accidentarme. ¿Quién iba a pagar? Era mi familia. Este último, mi esposa se ha hecho operar en plena pandemia, no he pagado nada gracias al seguro único de salud. Entonces, pero hay gente que trabaja con ítem, tienen seguro social, tienen vacaciones, horas extras, etcétera, etcétera. Son beneficios que los trabajadores se han ganado. La ley 1178, por si acaso, es una ley que ha sido traída de Estados Unidos en inglés y ha sido traducida al castellano, que hasta ahora no la hemos podido cambiar porque hace falta trabajar mucho para poder generar nuestra propia ley del servidor público. Tenemos que trabajar mucho en eso y en eso están pues los jóvenes, ustedes, ¿no ve? Yo por lo menos veo en las fotos de acá, de lo que estamos ahorita conversando, de que la mayoría no pasan de los 35 años, son la nueva generación, son el presente de este país y debemos trabajar en esos proyectos para poder mejorar las leyes, los reglamentos, de tal manera que todos los bolivianos estemos beneficiados. Sí, hermano Henry, ¿querías decir algo? No, 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 está bien. No, no, gracias. Pero muchas gracias por todo, profe. A ti las gracias, Henry.
No sé si te has respondido a la pregunta que has hecho, hermana, o tienes alguna duda más. Bien. Luis, muchas gracias. Por el chat nos llega una pregunta y tal vez con eso podemos ir. A ver, vamos a ver que en el chat algo, a ver. No sé si puedes ver la pregunta, Luis. Aquí está. Dice, buenas noches. ¿Qué pasa cuando se comprueba que un servidor público no habla dos idiomas? Ah, qué interesante la pregunta. Miren que desde hace más o menos unos 2 años se ha exigido para cualquier puesto de trabajo dentro del gobierno, se ha exigido que presenten un certificado que certifique que hablan dos idiomas. Entonces, se le puede iniciar un proceso administrativo. Tiene que haber alguien que denuncie. Lamentablemente, la mayoría de los servidores públicos están en eso. Han dado exámenes, han conseguido aprobar el examen de quechua, de aymara, de guaraní, pero al mes se han olvidado. Como no hay práctica, se han olvidado. Pero se les puede iniciar. Si ustedes hacen una denuncia ante el responsable de transparencia o al Ministerio de Transparencia con nombre y apellido y dicen tal persona no habla dos idiomas y está ocupando un cargo, entonces se inicia la investigación y se le puede iniciar un proceso administrativo. No se olviden que antes de iniciar un proceso hay una investigación. Esa investigación mínimamente lleva 6 meses. Hay un procedimiento. Todos tenemos derecho a defendernos. Todos tenemos derecho a poder ser escuchados. La ley 878 dice que todo lo que hace un servidor público es lícito, o sea, está dentro de la ley, a menos que se compruebe lo contrario. Entonces, por esa razón, si a una persona le denuncian de que no habla dos idiomas, día y noche se puede amanecer y aprender el idioma. Y hay muchas personas que saben, lo que pasa es que les da vergüenza. Todavía tenemos la colonialidad, el colonialismo en nuestras cabezas. Muchas personas que saben hablar aymara, yo los conozco, he estado 4 años ya en La Paz viviendo. Hablan muy bien el aymara, pero les da vergüenza hablar. Prefieren decir que no pronuncian bien o que no entienden, pero tienen el certificado, sí, pero hablan y les da vergüenza. Eso es lo que tenemos que perder primero, la vergüenza. Mucha gente habla el idioma aymara, pero lamentablemente no lo quiere aceptar por tener vergüenza, porque todavía tenemos ese colonialismo interno dentro de nuestro cerebro. Pero como te decía, hermana, si hay alguien que no habla dos idiomas, bueno, pues se le puede iniciar un proceso administrativo. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Una consulta? ¿Algún comentario? Bien, hermanos, hermanas, creo que hermana Daisy, hermana Iris, creo que no hay más preguntas. Parece que le están pensando todavía un poquito más. A veces ocurre eso, ¿no? Decían después, cuando termina la clase, decían, uy, era que le pregunté esto más. Así, no hay problema, yo estoy dispuesto. La otra semana podemos tal vez un poquito ahondar un poco más. Depende ya de ustedes, la profesora. Para eso estamos, somos hermanos. El conocimiento hay que compartirlo. El conocimiento no es para uno. El conocimiento es comunitario. El conocimiento es para todos. Esperemos que una vez que ustedes hayan comprendido, aunque sea el 10% de lo que hemos hablado, lo compartan con la gente de su familia, con la comunidad,